Vamos a tratar el conflicto venezolano, que aparentemente es de un país, pero que en realidad se ha convertido en un problema de toda la región de América completa, del norte, del centro y del sur, y también se han pronunciado sobre este problema varios gobiernos de potencias importantes, no solo Estados Unidos, sino la Unión Soviética, la Rusia, ya no existe la Unión Soviética, perdón, me quedé en un pasado no tan remoto, y también China y otros países se han ido pronunciando, España, toda la Unión Europea prácticamente, y cosa curiosa, algún líder de izquierda, como ha sido pues, el PSOE, que ahora vuelve a gobernar España, pero eso no me pareció tan llamativo, como Pablo Iglesias, el líder de Podemos, apoya ¿cómo se llama? Guaidó. No, apoya al presidente de España, al presidente de gobierno de España. En ese pronunciamiento. En ese pronunciamiento que él encabeza. Eso es algo que habla pues, de estar ante un problema internacional, por no decir global. Hay dos cuestiones que me parece que son importantes porque han sido destacadas como argumentaciones de los países en la forma en que se pronunciaron en relación con el conflicto venezolano. Voy a empezar por el nuestro, por México. México se ha pronunciado, el gobierno mexicano, que es el que conduce las relaciones internacionales, se ha pronunciado por aplicar los principios que están establecidos en la política internacional, cómo debe llevarse a cabo. Esto es una facultad que tiene el presidente de la República y la Constitución dice que las relaciones internacionales se harán atendiendo o se desarrollarán atendiendo a varios principios que son la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y otros principios. Voy a comentar otro más al final. Me voy a Venezuela, porque en Venezuela se ha mostrado claramente que se han violado, estuve analizando la Constitución venezolana, los artículos 2 y 3, que son los principales, aunque hay muchos más, que sostienen la obligación del Estado de proteger los derechos humanos. Y estos pues hacen que se crea una situación sumamente conflictiva, como hemos visto en las calles, con confrontaciones, y que el país quede dividido pues prácticamente en dos. El problema con la Declaración de México, que a mí me parece bien la decisión de decir ni estamos a favor de que se nombre un nuevo presidente o que se hagan elecciones, ni estamos a favor del desconocimiento o del reconocimiento de un gobierno u de otro, sino que se entre al diálogo, esto junto con Uruguay lo han sostenido, y parece una posición correcta, es decir, bueno, que se entre al diálogo para que en lugar de emplear la fuerza se llegue a un consenso, a una solución. Sin embargo, hay una cosa que no se está considerando. Hay una reforma del artículo, de varios artículos de la Constitución en 2011 que obliga al gobierno mexicano a dar protección a los derechos humanos y a cumplir con todos los tratados que ha firmado México de protección de los derechos humanos en cualquier lado, porque los derechos humanos están vigentes en el planeta entero, independientemente de dónde ocurran, y así que la solidaridad internacional debe estar operando a favor de la protección de los derechos humanos. Bueno, este es el tema que les propongo para discutir y estamos en curso. Bueno, yo voy a proponer una hipótesis muy sencilla, creo que funciona, y es que México no tiene relaciones independientes con terceros países. La relación mexicana es con Estados Unidos. Y cuando México se relaciona con Inglaterra o se relaciona con Rusia o se relaciona con cualquier otro país más o menos importante, lo hace en función de Estados Unidos. El factor norteamericano está presente en todas nuestras relaciones. No es cosa de que querramos, es que está ahí. Por lo tanto, las partes importantes de la política exterior mexicana
históricamente y hasta el día de hoy se han formulado teniendo a ese factor no necesariamente mencionado, pero siendo el importante. La relación, por ejemplo, cuando no rompimos relaciones con Cuba, no era realmente con Cuba, ni le importaba gran cosa al gobierno de López Mateos ni a los otros si Cuba era socialista o no, ni Castro, no, era con Estados Unidos. Cuando se tiene en inicio del siglo relaciones tensas con Europa, es por Estados Unidos. En el siglo XIX lo mismo. Y no creo equivocarme señalando que la política mexicana de principios, los principios no tienen mucho sostén. De cuando acá la no intervención ha sido una política real. No hay ninguna potencia en el mundo que no intervenga. Y algunos como nosotros también intervenimos cuando se puede. Pero en fin, son principios para defendernos de Estados Unidos. Entonces, en el caso de Venezuela, no es Maduro. Sí, desde luego que es impresentable el gobierno de Venezuela ahora. La represión ha sido fuerte, mucha, la hemos visto. Sin embargo, para la posición mexicana, el hecho de que Estados Unidos sea el país que ha llevado la punta de lanza para desconocer a Maduro es algo que nomás no se puede aceptar, porque se está pensando en lo que hará Estados Unidos con México como ya lo hizo en el pasado. Entonces, en función de ese pasado tan difícil y de un presente que no es nada fácil y de un futuro que se antoja, Estados Unidos va a seguir siendo el país fuerte para nosotros por mucho tiempo más. Entonces, en Venezuela, las decisiones no se hacen en función de Venezuela, se hacen en función de nosotros frente a Estados Unidos. Es una hipótesis. Es una hipótesis. A mí me gustaría preguntarte, Lorenzo, porque en efecto ha habido excepciones, lo de Cuba, ¿sí? O sea, nosotros tuvimos una posición distinta que Estados Unidos, y de todos modos te compro la hipótesis que aún siendo distinta a la de Estados Unidos era en función de Estados Unidos. No sé si lo que estás planteando en este momento a la mesa y a nuestro auditorio es que ahorita nos estaríamos separando, pero no parece ser esa tu hipótesis, ¿no? Nos estaríamos separando de la política que está dictando los Estados Unidos, pero el hecho claro es que la del gobierno de hoy de México es distinta a la de Estados Unidos. Yo la situaría más aún coincidiendo y además diciendo francamente que me parece no solamente que viola los derechos humanos Maduro, sino viola todos los principios democráticos, que las elecciones de las que surge son unas elecciones absolutamente fraudulentas, que es un gobierno que ha reprimido, que es un gobierno que ha concentrado el poder, etcétera. Pero de todas maneras nosotros estamos teniendo una posición similar, esto es distinta a la de Estados Unidos que tuvimos en el caso de Cuba. Creo que es cuestionable esto de la autodeterminación, digo, no lo de la autodeterminación, el de si reconocemos o no. México, lo que dice yo, ni reconozco ni desconozco a uno. Uno pensaría que un gobierno de izquierda, el primer gobierno desde Cárdenas, digamos, federal, el primer gobierno de la República de izquierda sería el de Andrés Manuel López Obrador, y pues uno pensaría que estaría en contra de una dictadura como la de Maduro. Hay que situarlo también en el contexto de que Andrés Manuel López Obrador invitó a la toma de posesión en contra de muchos grupos de izquierda, a su toma de posesión a Maduro, que fue criticable. Yo creo que habría una posición, digamos, intermedia, que sé que es un poco mentirnos, ¿no? Que es, a ver, muy bien, yo ni te reconozco ni te desconozco, pero retiro Mi embajador. a mi embajador, ¿no? En la práctica, en los hechos, es tanto como romper relaciones, ¿no? Pero las retiro. Y en ese sentido, pues no esperamos un pronunciamiento ni a favor de Guaidó, porque según la literatura también lo de Guaidó tiene, o sea, está prendido de alfileres, ¿no? Esto de que si se puede, la Asamblea puede desconocer de la manera que ha desconocido a Maduro, pues el respaldo jurídico
está ahí complicado, ¿no? Creo que esa podría ser una posición de México que a mí me hubiese parecido más digna que la que estamos teniendo, escondiéndonos en el parapeto de la doctrina Estrada, ¿no? Y de hecho, lo que pasa es que, desde mi punto de vista, si hubiera hecho eso, aunque no es un intervencionismo directo, pero es un mensaje muy fuerte de decir, estamos en contra de lo que está pasando, y de alguna manera, aunque tú no reconozcas a Guaidó, ni a Maduro así de abiertamente, yo te ratifico, como lo han hecho Rusia, China, Turquía, etcétera, el mensaje es debilitar más a Maduro. O sea, los demás países hubieran dicho, mira, hasta el país neutral está retirando a su embajador. Pero, curiosamente, esto de retirar al embajador está contemplado en la doctrina Estrada también. Es decir, dicen, en ciertas circunstancias y demás puedes retirar para mandar el mensaje sin pronunciarte por la validez o no del gobierno vigente, pero estás mandando un mensaje cuando la situación sea muy crítica. Solo que en este caso se hubiera interpretado como quitar el apoyo a Maduro y de alguna forma debilitarlo. Y creo que no hay ese interés tampoco, desde luego no apoyar a Estados Unidos y demás, pero también con Maduro. Por eso mismo creo que la posición de neutralidad de México en principio está bien. Oigan, si quieren que haya mediación, buenos oficios, tiene que ser alguien que no ha tomado postura por ninguno de los dos. Esa que era como la apuesta y era muy... Pero resulta que no está funcionando. A la hora de que Maduro dice, a ver, me voy a sentar a negociar, y que sean los intermediarios, México y Uruguay, que no se han pronunciado por ninguno, la oposición venezolana dijo, oye, por lo menos en el caso de México, ustedes son amigos, ustedes están cercanos. ¿A partir de qué? Si no se ha pronunciado México. De los acuerdos de Morena en el foro de Sao Paulo, que explícitamente dan un apoyo a Maduro, pero apoyo total, absoluto. Entonces puedes decir, bueno, no es jurídico, no es obligatorio, no es vinculante, es casi nada más como decir, bueno, aquí entre los amigos nos vamos a ayudar, pero con eso basta la oposición venezolana para decir, oye, yo no te creo que seas neutral, pues mira lo que has firmado. Entonces Morena, y uno puede decir, bueno, Morena, el partido, no es el gobierno, ciertamente, pero cuando se firmó uno de esos acuerdos en el 2017 en Managua, el presidente de Morena era López Obrador. No puede de pronto decir, no, yo no firmé eso, no, yo no tiene nada que ver. Entonces, aunque no tenga valor jurídico, político sí lo tiene. Seguro que los gobiernos conocen eso, seguro que desde luego la oposición venezolana dice, oye, así como que imparcial no eres. Entonces, creo que la posibilidad de haber sido un intermediario, ¿no?, se perdió. Entonces México va a quedar al margen, aquí los que están apoyando a Maduro abiertamente, aquí el bloque que es casi todo el hemisferio occidental, Australia, etcétera, y entonces se va a salir, digamos, de esa posición sin haber ejercido, digamos, los buenos oficios que ofreció. Bueno, yo creo que, complementando un poco lo que decía María Amparo, no solo está la opción de retirar a un embajador, sino hay una anterior que es muy significativa. Llamo a conversaciones a mi embajador para que nos... consultas. A consulta, sí, pero para divulgarlo. Llamo a que nos informe el embajador de ese país, que tiene una información mucho más puntual. Y esto es otra seña, un poco menos fuerte que la de retirar al embajador. Así es. Yo además creo que valdría la pena, en esta propuesta de México y Uruguay, que es invitar al diálogo, pero pidiéndole amistosamente a Venezuela, como lo puede hacer, que se proponga el cumplimiento de lo que su constitución bolivariana dice, que es el cumplimiento de los derechos humanos, sin decir que los ha venido violando, etcétera, como pensamos muchos que los ha venido, y muchísimos. Y hay evidencia. Pero nada más invitarlo a cumplir con los... se pueden citar hasta por artículos, cumpla usted con esto, esto y esto, o sea parte del diálogo esto que estamos diciendo. Pero este es un pensamiento de buen deseo, es wishful thinking, pero vamos a ver qué pasa. No sé si ya se nos fue el tiempo, ya hay que cerrar esto, pero México sigue una política realista y una política realista tiene sus costos. El costo es una cierta indiferencia frente a los derechos humanos. Siempre la ha tenido, ¿eh? Bien, pues aunque esta indiferencia se haya dado, no estamos en el tiempo en que hay que apoyar que se siga dando. Estamos en el tiempo de promover intensamente el respeto a los derechos humanos. Vamos a otro bloque. Espérenos un par de minutos. Bueno, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha vuelto a resurgir políticamente y la CENTE
que no es el CENTE, no es el sindicato, es una parte del sindicato que se ha confrontado de hecho con el Bester Gordillo, vuelve a hacer lo que sabe mejor hacer, que es tomar carreteras, bloquear, hacer manifestaciones que a veces acaban en vandalismo, chantajear a los gobiernos, y lo vuelve a hacer tomando vías ferroviarias que están causando graves pérdidas económicas en Michoacán. Y lo que está buscando es restituir de alguna forma varios de los privilegios, recibir dinero, arreglar muchos sus asuntos, y creo que tiene el impulso político de hacerlo. Siempre lo ha hecho desde luego, pero ahora tiene un mayor impulso político porque fue aliado de López Obrador durante la campaña. A final de cuentas, en sus luchas en contra de la reforma educativa, López Obrador les dijo, oigan, yo los respaldo, yo los apoyo, vamos a echar abajo la reforma educativa, cosa que ya ocurrió. Se supone que también con un respaldo político y electoral de parte de la CENTE. Entonces la CENTE está en el carro de los ganadores. No está confrontado con el gobierno de alguna forma, como lo ha estado en otras ocasiones, sino si ahorita nosotros somos parte de los ganadores, entonces vamos a cobrar, digamos, nuestros servicios políticos o nuestra ayuda política, como recuperando y defendiendo muchos de los privilegios que desde el punto de vista de muchas personas, desde luego yo incluido, son ilegítimos, no son los adecuados, son excesivos. Tienen muchas cosas la CENTE y el CENTE en general que no debían de ser. Bueno, ellos están luchando para que ocurra. Y aquí simplemente yo lo que diría es cuál es la respuesta del gobierno. En esos casos, en principio, un Estado de Derecho, que es lo que se quiere construir, lo que no hemos construido, pues puedes negociar primero lo que se ha ofrecido, vamos a dialogar, a negociar pacíficamente, etcétera. Si no quieren, si no hay negociación exitosa, pues procede el uso de la fuerza pública para restablecer el orden, es decir, los bloqueos, que no estén haciendo daño económico, pero el uso legítimo de la fuerza pública, que es fundamental en el Estado de Derecho, aquí parece que se está confundiendo con represión, que tiene una connotación distinta. Es decir, represión es echar a las policías, a la fuerza, etcétera, por motivos políticos, incluso en manifestaciones pacíficas, de repente vas y los detienes, pero aplicar legítimamente la fuerza pública para restablecer el orden, para proteger derechos de terceros, es parte del Estado de Derecho. ¿Qué pasa si López Obrador, que ha dicho no vamos a reprimir, oigan, digamos que hay tres posiciones, no hacer nada, reprimir en el extremo opuesto y usar el uso de la fuerza cuando haya motivos, cuando estén violando la ley, cuando estén bloqueando? No quiere decir con violencia necesariamente, sino de manera pacífica. Hay operativos, y los ha habido, muy pocos, que pacíficamente restableces el orden. No es fácil, ya lo sé. Pero ¿qué pasa? Yo digo en el extremo, es decir, ok, no vamos a usar la fuerza pública, ni represión, ni la intermedia, que yo considero que esa es la del Estado de Derecho. Entonces, que hagan lo que quieran, otra vez, hasta que les demos lo que quieren, o sea, ser sujetos de chantaje. Puede ser, y a lo mejor se soluciona el conflicto, simplemente eso no contribuye a construir Estado de Derecho. Estoy absolutamente de acuerdo. Agregaría una cosa, José Antonio, no solamente es el uso legítimo de la fuerza, sino como también dice proporcional, ¿no? Sí, no puedes sí. entrar a bayonetazos, ¿no? Es proporcional también, pero sí es una obligación del Estado mexicano y en este caso de la Federación, porque yo sé que hay una pugna entre el gobernador de quien resuelve este problema, y en este caso creo que hay razón en aquellos que dicen que es un problema de orden federal porque se están bloqueando las vías federales y eso está causando una cantidad de daños económicos. Ahí sí te diría a la nación, no lo digo retóricamente, digo a la nación porque es a varias empresas, a los consumidores, a los propios transportistas, en este caso de Ferromex o de Grupo México y Kansas City, y es estrictamente un puñado, como lo demuestran los videos, un puñado de maestros que bloquean y lleva este país bloqueado esa vía de comunicación que impide, además, pues que pasen por ahí los trenes y que lleguen a descargar allí. O sea, la afectación no es local, la afectación es nacional. Y el Estado no está cumpliendo la primera función para la que fue creada, que es la de mantener el orden y permitir que, digamos, se lleve a cabo las actividades cotidianas, sean estas económicas, políticas, sociales, las que sean, ¿no? ¿Qué pasa con la CENTE? En efecto, es mucho más complicado ahora con el gobierno de López Obrador, creo que por dos motivos. Uno, el que tú mencionabas, que es el de
que fue una base electoral importante para Andrés Manuel López Obrador. Y el segundo factor que también me parece que es importante, no solo que quiere que siga siendo una base electoral, sino que está del lado que quieren derogar la reforma educativa, más el postulado general de López Obrador de que el ejército no reprime. Creo que en México tenemos muy confundidas las cosas y que desde la represión del 68 ningún presidente, ni los menos neoliberales ni los más neoliberales, han querido usar el ejército porque tenemos miedo a que se le llame ejército represor o el Estado represor, con más motivo ahora con López Obrador. Pero lo cierto es que sí hay un trato diferencial en lo que llevamos, el poquito tiempo que llevamos de este gobierno, porque ahí hay claramente privilegios y aquí se está privilegiando, entre comillas, el diálogo, entre comillas, y se le están otorgando precisamente pues las demandas que ellos decidan, mientras que otros grupos, incluidos, por ejemplo, las víctimas, pues no se les han comenzado siquiera a tomar en cuenta. Entonces, sí me preocupa este trato diferencial en los problemas de parte de la administración de López Obrador. Dices, José Antonio, sus demandas excesivas. Confieso que no las he visto. Tú sí las has visto. Sí, yo también. Tengo entendido que es un pago que el gobierno del estado de Michoacán, que no es para nada cercano a Andrés Manuel López Obrador, les debió de hacer y no les hizo. Y que ahora el gobierno federal le está mandando un dinero, más de 1,000 millones de pesos, para ayudarle a cumplir con sus obligaciones. Y el gobernador de Michoacán dice que debía de ser la federación la que se hiciera cargo de eso, porque ellos no tienen recursos. Los recursos se los están mandando a cuenta del futuro, ¿no? No se los están regalando. Entonces, el inicio de esto, se sabe qué es la CENTE. Se sabe que con tantito que les busques, ya hiciste el avispero. El avispero no lo hizo el gobierno federal. El avispero lo hace el gobierno local. El gobernador se da el lujo de irse a Europa, digo, para pasarla, para cosas de trabajo. Importantísimo, Dinamarca y España. Muy, muy importante. Deja que esto estalle. Y entonces ahora llega y dice, son las vías federales, que lo resuelva el gobierno. Aquí hay una pugna entre el gobierno de Michoacán del PRD y el gobierno federal, que se están echando mutuamente la culpa, y dejaron los del gobierno de Michoacán que esto llegara a lo que, bueno, no se necesita ser un sabio para decir que esto iba a estallar así. Se complicó todo y la CENTE parece también que no está muy dispuesta a, por lo menos a ojos del público, a facilitar las cosas al López Obrador, porque sí, realmente si fueron aliados, no le está haciendo un favor muy grande, sino al contrario. Bueno, yo regresaría un poco a en qué consiste esta violación que está cometiendo flagrantemente, están las fotografías, etcétera, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se trata del bloqueo a las vías generales de comunicación, que está previsto como un delito en la Ley General de Vías Generales de Comunicación, así se llama la ley. Este delito es un delito federal. Así es. Independientemente de las otras cuestiones de por qué pudo haberse generado. Pudo haberse generado porque están demandando el pago de unas prestaciones a las que tienen derecho. Bueno, habría que haber filtrado y ver a qué tienen derecho y decir, bueno, mire, usted suprima, levante sus bloqueos y les vamos a dar, les podemos incluso mandar una parte y la segunda parte se las mandamos cuando ese bloqueo estuviera
O sea, no es necesario entrar de golpe con las Fuerzas Armadas a reprimir, si es que así se quiere utilizar el término, que no sería represión, sería restablecimiento del orden para que las cosas funcionen como deben funcionar, quiero decir, las vías de comunicación transporten los elementos que están transportando. Ya no entro en detalles, como decía María Amparo, qué es lo que transportan, ¿no? Y quiénes son los transportistas. Sino que haciendo abstracción de esto habría que decir, pero vamos a solucionar el asunto, vamos a dialogar, y para que vean nuestra buena voluntad, ahí les va la mitad de lo que dicen ustedes que les vamos a después a dialogar cuáles son realmente los derechos que ustedes tienen, y en cuanto levanten el paro, les vamos la otra mitad, o el bloqueo. Esa sería una. La otra es que sí tiene obligación y en consecuencia responsabilidad, si no lo hace, el gobierno federal para restablecer el orden. Esto, independientemente del cinismo, de la barbaridad que representa que un conflicto de este tamaño sea evadido por el gobernador, que una parte de la responsabilidad tiene, porque la seguridad pública está dividida para la federación, los estados y los municipios. Entonces, ellos tienen una parte en la responsabilidad. No pueden entrar a hacer el arreglo final. No tienen los recursos, ni armados, ni económicos para resolverlo. Es cierto, pero mira, que irse a hacer un paseo por Europa, por España, y regresar y decir, señor, le recuerdo que esta es responsabilidad suya porque se trata de una vía general de comunicación, pues me parece un cinismo y una responsabilidad política que podría transformarse en un enjuiciamiento también de orden político. Sí. Para el gobernador. Absolutamente irresponsable me parece a mí la postura del gobernador. Pero quiero retomar un poco la cuestión de demandas legítimas o ilegítimas. Eso tiene a veces mucho subjetivo, porque los actores que solicitan ciertas prestaciones o lo que sea, ellos siempre consideran legítimo. En este caso y en cualquier otro caso, digamos que es legítima la demanda, es perfectamente legítima, no le están cumpliendo. No digo este caso, en otros, cualquier otro caso, se vale recurrir a violación a la ley para que te demanden, para que te den tus demandas legítimas. Ahí hay una cuestión de pragmatismo, porque estos grupos dicen, es que si no, no nos hacen caso. Es decir, si nada más hacemos una manifestación pacífica, no nos hacen caso. Si bloqueamos y generamos problemas económicos, sí nos hacen caso. Es una cuestión de pragmatismo. De todas maneras, desde el punto de vista del Estado, tienen que decir, oigan, podemos negociar, podemos hablar, les puedo, cuando son perfectamente legítimas sus demandas, se las restablezco. Pero no pueden ustedes afectar a terceros. Porque, repito, de lo contrario, no vamos a avanzar en el Estado de Derecho. Pero bueno, se nos termina el tiempo y venimos al próximo segmento. Pues este problema que hablamos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero también el del huachicoleo y algunos otros que vamos a mencionar en este bloque, te hablan de una cosa o de dos cosas. La primera es que la realidad en este país está canija para cualquier gobernante. Hombre, no importa si el gobernante es de derecha, de izquierda, de centro, etcétera, está canija. ¿Sí? La mayor parte de estos conflictos que hemos vivido en los 45, 50 días que lleva Andrés Manuel López Obrador son heredados de regímenes anteriores. Yo diría son heredados de muchas décadas atrás. El huachicol es más reciente, pero ya tiene 20 años o 25 años. El problema de la CENTE, pues, empezó en 93, que es cuando nace la CENTE, pero están chantajeando desde el año 97. Y si nos vamos a todos aquellos problemas, por ejemplo, con los sindicatos de electricistas, que ahorita está resurgiendo ese problema, o el del sindicato de Pemex, en fin, cualquiera de ellos, pues lo que vemos es que hemos dejado acumular los problemas y que no se han tratado en ningún caso de manera institucional o de manera estructural, llámele usted como quiera. Voy a poner un ejemplo muy burdo, pero es como cuando en los puentes en las centrales camioneras, etcétera, o en las calles empiezan a poner un puesto, pues un puesto no pasa nada, ¿sí? Luego hay otro, luego hay el tercer puesto. Como nunca quitaron al primero, cuando quieren quitar, pues ya son un centenar de puestos, lo cual quiere decir un centenar de familias que deja sin trabajo, etcétera, y hemos dejado crecer los problemas.
Todos estos problemas que estamos viviendo en estos momentos fueron heredados por López Obrador. Ahora, le toca, como le tocó en su momento a cada uno de los presidentes, quien les manda a querer ser presidentes, les toca resolverlos. Y entonces lo que creo que nos toca a nosotros es analizar cómo se resuelven y no cómo se resuelven quitando, a lo mejor mandándole los 1,000 millones a los de la CENTE, porque sabemos que dentro de 3 meses va a volver a surgir y todo se va a resolver dándoles subsidios, privilegios, en fin, prebendas políticas. Y el hecho claro es que ninguno, o hace muchos años no vemos que se resuelvan los problemas de fondo. Cuando se habla de un Estado fallido, se habla de un Estado que no puede, a través de sus instituciones, cumplir con aquellas demandas razonables de la población que son para los que está hecho el Estado. Y yo me pregunto, se quejaba Andrés Manuel López Obrador de que le habían entregado un Estado cochinero, en quiebra, dijo. Primero dijo. Hablaba económicamente. Yo creo que no, pero tengo que decir, con todo el dolor de mi corazón, que México es un Estado que está en quiebra en materia de buena parte de las instituciones Estado de Derecho, administrativo, de Estado de Derecho. Inseguridad, violencia, impunidad, corrupción, le dejaron un Estado en quiebra, pero hoy es él el responsable de sacar adelante. Pero habría que recordar, estimada María Amparo, dígame usted, que cuando López Obrador pronuncia aquella frase malinterpretada, tergiversada, que fue al diablo con sus instituciones, los que no la querían dijeron al diablo con las instituciones, nunca dijo las, dijo sus. Pues resultó paradójico en los días que corren, porque quienes mandaron al diablo las instituciones, las que dieron al traste con todas estas instituciones que mencionas y muchas más que no has mencionado, fueron los miembros del Estado y los gobernantes de entonces, o los responsables de los distintos órganos del Estado, que dejaron pasar todo eso en la Suprema Corte y en todo el sistema judicial, en el Ejecutivo a raudales, y que en el Legislativo también moches, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto viene de una tradición en la que las instituciones y sus titulares específicamente dieron al traste con las instituciones del Estado. Estamos viendo un Estado que está semidesbaratado, en proceso de reconstruirse muy desde abajo, empezando por las cosas más básicas, como es esto de los hidrocarburos, de la extracción porque sin eso no se mueve el país. Entonces necesitamos que el país se mueva y tiene que empezar con una estrategia que no podía haber sido planeada porque no se tenían los elementos de las dimensiones en que esto estaba funcionando. Ahora viene un reportaje en la revista Proceso donde viene un mapeo de dónde se daba la principal extracción del huachicoleo. En 4 estados está concentrado más del 60% de la extracción, que son Puebla, Hidalgo es el más grande, Puebla después Estado, el Estado de México es el final. Guanajuato es el tercero y Estado de México el final. Y es un reporte que da pelos y señales de los 1,000 y pico de ductos perforados, tomas clandestinas, de los responsables de las áreas en las autoridades, en las poblaciones, de los municipios que están inundados en esto, y es verdaderamente apabullante. ¿Qué puede hacer el Estado cuando sus propias instituciones a los 3 niveles, el municipal, el estatal y el federal, han sido carcomidas por un delito tan profuso como este, que cometen probablemente cientos de miles de personas, no una sola? Porque las comunidades, pues a veces por hambre, por necesidad, como ya lo decía bien el presidente, están cometiendo este delito. Pues esto es lo que ha pasado. Ese es el tiempo que estamos viviendo, de un Estado semidemolido en sus instituciones por responsabilidad directa de los titulares de estos órganos del Estado que debían estar para impedirlo. Quizás si no hubiera sido tan brutal no el descuido, sino el mal uso de las instituciones para extraer enormes cantidades de riqueza privada de lo que no debía de ser privado, si no hubiera pasado esto,
probablemente, como diría el general Anaya, Andrés Manuel no estaría de presidente, porque él está de presidente como un rechazo ya de una sociedad que ha actuado bastante conservadoramente en muchas cosas. No es una sociedad revolucionaria la nuestra, es conservadora en el tuétano. Bueno, para que haya votado por Andrés Manuel es porque ya no daba más. Entonces, dice María Amparo, bueno, buscó la presidencia, el viejo dicho, tú te lo quieres, tú te lo ten. Sí, debió de haber sabido a dónde iba. Y en política se dice, como hipótesis, nunca se resuelven los problemas, se administran. Pero se administran bien o mal. Y aquí se administraron muy mal. Entonces, la tarea de Andrés Manuel, más que rehacer, es de arriba abajo, ni una revolución los rehace, pero en fin, las revoluciones violentas, rápidas, que pueden echar abajo una estructura institucional y luego crear otra, ese no va a ser nuestro caso. Entonces tiene que irlo haciendo poco a poco, con muchas contradicciones. Las contradicciones van a ser el pan nuestro de cada día. Pero hasta este momento en que se inician las cosas, sí pareciera que hay una decisión de entrarle a todo lo fallido. No creo que pueda resolverlo todo, pero bueno, por lo menos intentarlo. Desde luego que recibió una herencia muy, en términos administrativos e institucionales, pésima, estamos de acuerdo, llena de corrupción, ineficacia, etcétera, uso político a veces de esas instituciones, lo vimos en la elección misma, el uso de la PGR en términos electorales, nada más que esta vez no fue contra López Obrador, le benefició a López Obrador, pero lo hizo el PRI. Entonces tiene que renovar, su oferta de hace mucho es renovar las instituciones, la vida pública, limpiarlas, que funcionen, que no haya corrupción, es una tarea titánica sin duda, pero con que pusieran los cimientos para que eso continúe, aunque no se resuelvan de un día para otro, que no se pueden resolver, que entre el camino para irlo resolviendo y efectivamente depurar y mejorar y corregir el mugrero institucional que tenemos en México. Mis riesgos que yo veo, porque una cosa es la decisión en la que estamos de acuerdo totalmente, ¿cómo le vas a hacer? ¿Con qué tiempos? Yo veo dos riesgos, por lo que López Obrador lo hemos visto, por lo que dice, etcétera, es una, que se base mucho en lo que le llaman voluntarismo, es decir, las decisiones y lo que se hace, pues basta con que el presidente lo quiera, que dé las órdenes respectivas, sin cuidar la institucionalidad, porque los países funcionan a final de cuentas no por la buena voluntad de un gobernante. Pueden tomar buenas decisiones, pues sí, pero si tú no estás rehaciendo al mismo tiempo la institucionalidad, es decir, lo que digo que pueda tratar de sustituir la reconstrucción institucional, que es muy difícil, con golpes, digamos, personales, bajo esta creencia de que basta con la voluntad del presidente para que las cosas se hagan. Aunque se hicieran, si la herencia que deje sea la misma porque no la reformó, pues no va a ser mucha ganancia para el país. El otro riesgo que yo veo es que al renovar las instituciones, ya entrando en las instituciones, se les pierda la autonomía, las que deben de tener autonomía. Ya hemos visto muchas declaraciones muy fuertes a instituciones autónomas. Entonces, que diga, vamos a reformar las instituciones que no han funcionado, así, le cambiamos de nombre, funciones, etcétera, pero van a quedar bajo mi influjo, van a quedar bajo mi directriz. La relativa autonomía, que no digo que se haya sido perfecta ni nada, pero ha habido algunos equilibrios, en fin, eso, en lugar de mejorarlo, lo que habría que hacer es mejorarla. Esas instituciones, mejorarlas en lo que no han funcionado. Pero si la tentación, no digo que lo vaya a hacer, pero hay señalitas preocupantes. Si la tentación es decir, reconstruye esta institucionalidad, pero bajo la dirección y el control del Ejecutivo, vamos a estar en un proceso de reconcentración del poder. Yo creo que no son señalitas, hay señalotas. Estoy de acuerdo totalmente con Lorenzo de que se administra bien, los problemas se administran, no desaparecen, o a muy largo plazo podrían desaparecer, pero yo creo que las señales son dos. Uno, yo pondría voluntad, palomita, 10 con estrella dorada en la frente, toda, ¿sí? Planeación, administración, vamos a poner un signo de interrogación porque son 50 días, creo que es muy difícil juzgar. Ahora, no está apostando por las señales, y para mí son señalotas, no está apostando por las instituciones. Entonces, si tú no apuestas por las instituciones, sino apuestas por ti mismo
aunque te acompañe el pueblo bueno, estamos en problemas porque en 6 años, que yo espero que estemos aquí y sigamos aquí, vamos a estar tratando el mismo problema. No se está apostando ni presupuestalmente ni de otra manera por las instituciones, pero tendremos largo tiempo para discutirlo. Volvemos en unos segundos para el último bloque. Bueno, vamos a cerrar este último bloque yéndonos un poco de México y viendo al vecino. Realmente no me van a negar que es, pues, por lo menos sorprendente. Tenemos al país más poderoso de la Tierra. Se le están acercando otros, pero todavía no llegan. Y de repente se queda sin gobierno. La lucha interna entre republicanos y demócratas, entre un Congreso, más bien la Cámara de Representantes, o sea, de diputados, y un presidente que dicen muchos, lo decíamos, es impredecible. Ahora creo que ya es muy predecible en su impredictibilidad. Y viene el choque en la razón, digamos, de superficie. Resulta que somos nosotros. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a ser tan importantes? Es el muro, porque esa América del Norte no tiene una división muy clara. Sí, en la América Central está clarísima, pero después no. En lo que es Aridoamérica, de repente ahí está México y Estados Unidos. Entonces, no, señores, aquí vamos a poner algo que la naturaleza no puso, un muro, pero grandote, choncho, como. Y los enemigos de Trump dicen, pues ahora ese es el campo que tú elegiste de batalla, en ese campo te damos la batalla y no te damos los 5,500 millones de dólares que se supone cuesta el muro. Y viene este momento que nosotros no conocemos, y yo creo que el resto del mundo no lo conoce, que el gobierno se queda parado, que los empleados públicos se tienen que ir a su casa o tienen que trabajar sin salario. En México eso sería imposible. Si con salario no trabajan algunos, pues sin salario menos. ¿Hay detrás de esto algo? Es nada más una pregunta. Más profundo, cuando llegó Trump al gobierno, tenía un ideólogo y la ideología la compartía Trump. Hay que destruir al Estado profundo, el Estado que creó el welfare state, ese que vino desde Roosevelt, que está lleno de burocracias. Vamos a destruirlo para que surja la energía real, vital, and make America great again. Pero esa es casi una revolución, deshacerse de ese Estado. Y pronto pareciera, no sé si proponiéndoselo o no, pero que sí lo están ensayando y nos están diciendo, fíjense que podemos funcionar sin gobierno. Claro que no es cierto, pero 30 y tantos días sin gobierno, el país más poderoso del mundo, ¿qué les dice a ustedes eso? Bueno, yo creo que parcialmente sin gobierno, porque muchísimas cosas siguieron operando. Una de las bases fundamentales o de las columnas de todo Estado y de todo gobierno, pues es el ejército, y ese siguió funcionando. La burocracia civil es la que empezó parcialmente a entrar en esto que han llamado en español el apagón, que es la suspensión de actividades del gobierno, mientras no se le cumplan los deseos que tenía de tener financiamiento para levantar el muro. Pero ahí viene una pelea interesante, porque no es una pelea que empezó y terminó ahora, ni siquiera el conflicto ha terminado. No. Tienen el 14 de febrero, Día de la Amistad y el Amor, para hacer alguna negociación y llegar a algún acuerdo, pero no han llegado a ningún acuerdo. El gobierno dobló las manos y dijo, bueno, se acaba por lo pronto el apagón, vuelvan a trabajar y empiezan a cobrar sus salarios lentamente los burócratas que no lo habían podido cobrar. Pero este asunto no ha concluido. Si para el 14 de febrero no se llega a ningún acuerdo, entonces vamos a tener
hay que volverlo a tratar en este tema, en este programa, pero independientemente de lo que nosotros digamos o pensemos, eso va a ser un conflicto fundamental que ciertamente se debe en parte a México, pero en parte se debe a toda una situación de presión que hay porque los miles de inmigrantes que están viniendo, no solo de México, sino de Centroamérica ahora en proporciones muy grandes, lo que están es tocando las puertas de los Estados Unidos y van a poner también en problemas muy serios. Como alguna vez creo que decía María Amparo, muchos de estos centroamericanos van a tenerse que conformar con quedarse a trabajar en México y para eso estamos empezando a prepararnos. Ahora, tanto la Ciudad de México como otras ciudades están preparando una enorme cantidad de refugios para recibir a estos e irlos, ya les están extendiendo una credencial para que puedan estar libre y legalmente en México e incluso van a empezarles a ofrecer oportunidades de trabajo y de estabilización dentro de México. Esto es parte de un acuerdo virtual con la política de los Estados Unidos. La manera que tenemos nosotros de contener es captar a esos, ¿qué será? 15,000, 20,000, 30,000, los podemos captar. Con dificultades y con todas las que tenemos, los podemos captar. Y entonces Estados Unidos va a tener que decir, bueno, el muro no hace falta, lo que hacen falta son políticas como esa que México ha tomado, como otra que... Y México debe impulsar esa idea original que lanzó López Obrador, de decir, invirtamos en toda la zona fronteriza del sur de México con los países centroamericanos para crear condiciones que los retengan trabajo y empleo en sus locaciones y no tengan que estarse yendo. Bueno, desde luego esos 5 billones estarían mucho mejor usados en estos proyectos de infraestructura, ¿sí? Ya los podríamos podría Trump dedicarlos a eso y sería una solución mucho más eficaz, pero compro totalmente la hipótesis que nos ofrece y la extremo que nos ofrece Lorenzo. No se trata, esto del apagón, no se trata ni del muro, ni se trata de México. Esto es una lucha feroz de visiones del mundo, ¿sí? Entre un conjunto de republicanos y un conjunto de demócratas, porque ni siquiera podríamos hablar de los republicanos, aunque están más jalados para allá, también tienen ahí su disidencia, y es una lucha de poder que ya comenzó y que culminará en principio en 1921 con la reelección o no reelección de el señor Trump. Y esta partida la ganó provisionalmente la señora Pelosi, la señora demócrata, que le retiró la invitación para que diera, ya eso ya lo conocemos nosotros aquí en México, ya les hemos retirado las invitaciones a los presidentes a acudir al Congreso y bueno, pues 33 días y una masa muy importante de 800,000 burócratas que aunque sean algunos de ellos republicanos, pues están que arden y sobre todo con las barbaridades que se atreve a decir Trump, como decir que no la hagan de todos, pues si son servidores públicos que pidan un crédito en el banco, se los van a dar porque tienen el respaldo del gobierno. O sea, sí es de un cinismo, pero lo que está atrás es decir, en efecto, miren, podemos trabajar 35 días sin gobierno, ¿sí? Podemos achicar el gobierno a su mínima expresión y démosle rienda suelta a lo que realmente saca las economías adelante, que es el sector privado. Sí. Y ahí está la lucha política hacia el 2021. Ni creamos nosotros que somos tan importantes para Estados Unidos. Es un problema de política interna este cierre del gobierno. Así es, desde luego es la lucha que ya empezó, que ya viene, pero cada vez se acerca más de la reelección o no reelección. Ahí los demócratas se van a tener que jugar todo para que no se reelija Trump. Y Trump va a jugar sus principales fichas, desde luego, de aquí al 2 años, a ese año, para tratar de volverse a reelegir. Pero sí es un problema interesante el hecho de que Trump se ha llegado a mover, voluntario o involuntariamente, las estructuras de Estados Unidos. Claro. No tanto como para que se derrumben, porque muchas veces se habla, ¿no? Y se habló con el caso de Trump, oye, con un personaje de esos, que llega, que golpea, que no parece sensato, etcétera, ¿cómo van a resistir las instituciones democráticas? Porque en muchos países hemos visto a lo largo de la historia que con ese tipo de personajes se desmantela lo que había.
Y siempre hemos apostado aquí en general que esas instituciones son bastante fuertes. Sin embargo, se están moviendo. El hecho de que se quede sin gobierno durante mucho tiempo es pues, algo muy insólito. Y sin embargo, también que es parte de esto es, aunque llegó Trump con mayoría y, pues, en fin, legítimamente de acuerdo con las reglas de Estados Unidos, aunque hay dudas sobre si los rusos y esto y todo, pero bueno, llega con bastante fuerza. Pero los partidos, el Partido Demócrata no quedó borrado, no quedó anulado. Eso ayuda, digamos, a que continúe ese equilibrio de poder. Si hubiéramos pensado en un esquema en donde los republicanos ganan abrumadoramente y los demócratas, por diferentes razones, quedan debilitados, fragmentados y desprestigiados, ahí sí, quién sabe qué pasaría. Pero aquí los demócratas ahí siguen siendo un contrapeso importante a Trump. Pero Bannon era la persona cercana a Trump que luego salió del gabinete, pero que ahora está dando vueltas como trompo en todo el mundo, anunciando eso, de que hay que acabar con los gobiernos de grandes burocracias y dejarlo prácticamente todo al mercado y a unos cuantos líderes. Bueno, pues que con su pan se lo coman, porque realmente va a ser interesante verlos. Pero nos vamos, el mundo sigue girando, nos vemos la semana siguiente con nuevos problemas aquí. Buenas noches. Y viejos.